Hasta ahora tenemos que afirmar que el sacerdote o el ministerio presbiteral está totalmente al servicio de la iglesia. Esto nosotros lo sabemos. No hay un servicio ministerial del presbítero que esté fuera o que esté de alguna u otra manera apartado de la iglesia. Ya lo hemos considerado con el hecho de que ha sido tomado de ese pueblo de Dios, que al servicio de ese pueblo de Dios encuentra una especial configuración. Vale la pena preguntarse, bueno, pero ¿en qué iglesia estoy? Vale la pena considerar ese sacerdote que está allí al servicio de la iglesia, tendrá que reconocer que no está en cualquier forma de iglesia. Ha habido modelos eclesiológicos a lo largo de todos los estudios. Permitan siempre ir a la fuente del misterio de la fe. Y aquí puede ayudarnos Bruno Forte con una obra que tiene, que es la iglesia ícono de la Trinidad. Si decíamos que el sacerdote viene de esta fuente que es la Trinidad, reconocemos que el sacerdote, dentro de esa misma fuente, reconoce que tiene un servicio en la iglesia, y ese servicio en la iglesia es también ícono de esa Trinidad, es modelo de esa Trinidad, es expresión de esa Trinidad, es comunicación de amor en esa Trinidad. Como lo decíamos ayer, recordando a Karl Rahner, de forma tanto inmanente como de forma económica. En este sentido, que nosotros pensemos una imagen eclesiológica desde la Trinidad pone al sacerdote a encontrar en esa misma fuente la oportunidad de su servicio, porque de ahí es donde va a surgir la acción sacerdotal. Comprendemos así que la iglesia en la cual hoy transitamos en esta historia ha de ser esa iglesia pueblo de Dios, una iglesia que se siente convocada por la palabra, una iglesia que asume desde la Trinidad el hecho de que no solo tiene una misión, sino que ella es gracias a la misión. Y aquí hay un giro, si se quiere, eclesiológico y también misionero, porque nos hace comprender no tanto que la iglesia tenga una misión y yo como parte de la iglesia realizo una misión, que es la de la iglesia que yo puedo pensar, sino que la misión que viene de la Trinidad en la realización del gran misionero que es Jesucristo, hace surgir una iglesia por la convocación que él hace, que es la palabra, y por medio de esa convocación hace asamblea, hace reunión, hace comunión de vida, y de esa misión que es la comunicación del amor surge el acontecimiento, la iglesia. En este sentido, cuando ponemos esta mirada de esta realidad, no asumimos nuestro servicio desde una idea que yo tengo en la iglesia. Entonces yo digo, bueno, en la iglesia tengo una misión, porque la misión tiene una iglesia. Entonces conceptualizo una idea eclesiológica y desde esa idea eclesiológica yo realizo una misión. Por lo tanto, termino pastoreándome a mí mismo. Con San Agustín podemos recordar eso, cómo justamente hace un llamado en una de sus disertaciones a que no seamos pastores, que nos pastoreemos a nosotros mismos. En este sentido, será necesario que nosotros, con la convocación que ha hecho el Papa Francisco al sínodo de la sinodalidad, consideremos el hecho de reflexionar lo decisivo para la vida de la iglesia, que es justamente esa misión, y es que especialmente en el camino sinodal se nos ha llamado a descubrir que la sinodalidad es la esencia, la forma, la manera de ser de la iglesia, y dice el Papa Francisco, es la iglesia que Dios quiere en el tercer milenio. Esto lo hemos leído, yo no lo quiero profundizar, porque estoy seguro que de alguna manera esta concepción ya la tenemos, por lo menos de forma básica, conocida. Como ya sabemos, la idea tan trillada en el vocablo sínodo, caminar junto, ha hecho resonancia entre nosotros. Y ha hecho tanta resonancia que ya se está acostumbrando en el que tengamos que decir, bueno, sinodalidad, caminar juntos, es una expresión, pero cada quien camina por su lado, cada quien anda buscando su lugar.
cada quien se posiciona en su proyecto y no adentramos al misterio de esta realidad, que es el hecho que brota del fundamento de la Trinidad, que es la visión de una iglesia en comunión. Dos realidades eclesiológicas nos pueden ayudar a considerar el hecho de la sinodalidad. Lo primero, la comprensión de la iglesia como sacramento de comunión, tan estudiado esto seguramente en la teología. Y lo segundo, la iglesia, pueblo de Dios, ministerial. Estas dos imágenes eclesiológicas pueden marcar el camino de la comprensión de lo que ahora debemos reconsiderar como una iglesia sinodal. En Venezuela a esto le hemos puesto otro apellido, una iglesia misionera en salida. En este sentido, volvemos a lo que el Concilio Plenario de Venezuela apuntaba como una línea teológico-pastoral en la iglesia en nuestro país, como una iglesia de comunión, como una iglesia de solidaridad, como una iglesia siempre para la misión. Que el sacerdote esté al servicio de esa iglesia le permite redescubrir que él mismo está llamado con una misión particular que brota de esa Trinidad en el resguardo de esa comunión. Por lo que tendrá que pensar que yo estoy en una iglesia que no tiene cualquier concepción de sí misma, que no tiene cualquier imagen de sí misma. Era muy fuerte el hecho de que la concepción de la iglesia se recibía desde hace mucho tiempo, y de ahí hemos bebido para una acción pastoral, como que la iglesia tenía que recibir del mundo un servicio. Por lo que siempre la iglesia, como ícono físico, estaba, por ejemplo, al centro de la vida social, por lo que la mayoría de nuestros templos están en una plaza y en el centro. Porque, bueno, toda la sociedad giraba en torno a la iglesia y la sociedad servía a la iglesia y nos nutríamos de esa sociedad. Pues será necesario que esta comprensión eclesiológica de una iglesia, sacramento de comunión y al mismo tiempo como pueblo de Dios, que nos haga pensar que la iglesia es al servicio de la sociedad, que la iglesia está al servicio de esa comunidad, que la iglesia está al ir al pueblo de esa comunidad. Es así como bíblicamente esta realidad de iglesia se va forjando, y ahí podemos ver el papel no solo de Jesucristo, sino también de los apóstoles en la realidad de ir comprendiendo lo que nosotros llamamos la iglesia pascual. Si nos damos cuenta, en este sentido, originalmente la palabra iglesia, que la reconocemos por el griego, nos recuerda a ese llamado, esa convocación, un llamado, una convocación a ser comunión, a ser pueblo, es decir, salir, es el término de eclesia, salir, kaleo, de llamar, salir a ese llamado para congregar, para reunir, para unir. Podemos recordar en el Antiguo Testamento el Yobel, aquel cuerno con el que se convoca a la asamblea, con el que la asamblea es convocado para, bueno, podía ser convocado para muchas cosas, si era peligro, si era simplemente un acuerdo, si era reunirse, si era escuchar la palabra, etc. En este sentido, que el sacerdote considere que la iglesia en la cual está es una iglesia que tiene un llamado y que sale a hacer un llamado para unificar, para vivir la comunión, en una comunión de relación con Dios, que pone a la persona otra vez al misterio de volver a la comunión con la Trinidad. En este sentido, la convocación del sínodo nos hace despertar entre nosotros el darnos cuenta que no podemos hacer un servicio en la iglesia, aun cuando puede ser muy entregado, parcelado, solo, fuera del conjunto. A uno llama a propósito de la pastoral de conuco, cada quien en su realidad, cada quien en su labor, pues muy entregada, muy buena, muy sacrificada, muy loable, pero que desdice de la realidad, de la misma esencia de su sacerdocio y de ese sacerdocio en la vida de la iglesia.
Pues somos convocados como pueblo. El pueblo de Israel es convocado. Y es convocado por el Padre a vivir la experiencia de dar fruto en la identidad de la alianza. Cuando uno revisa los textos del Antiguo Testamento acerca de esta realidad, nos damos cuenta que si hay algo fundamental en el hecho de esa comunión, en ese hecho de ser unidad, es la alianza. Y cuando hablamos de la alianza, hablamos de este pacto que está mediado por después lo vamos a ver en plenitud, mediado por la acción de Jesucristo, el gran mediador, el que va a llevar la alianza a su plenitud. Y como el sacerdote de esa nueva alianza, haciendo su servicio, hace este pacto de unidad tan fuerte en el amor que permite que esa alianza genere la fraternidad en la comunidad pascual posteriormente. Este pueblo es llamado a vivir en la experiencia de la alianza, que es un pueblo comunidad, una unidad donde la justicia, donde la paz, el famoso shalom, se hace realidad, en el reconocimiento de la justicia, de la fraternidad, de la vivencia en una vida donde es posible siempre estructuras de bien. Pues este pueblo, donde se va gestando la acción de este llamado a la unidad, de este llamado a ser iglesia, va asumiendo un fuerte lazo de permanecer en esa unidad, y eso es la alianza. En la medida en que permanece en la alianza, en la medida en que ese acontecimiento fundante de la alianza lo puede vivir, lo puede desarrollar, él va dando fruto como pueblo para no dispersarse, aunque en el camino pues muchas cosas han pasado. Jesús comunica que esta expresión de vivir la alianza la podemos realizar a través de considerar en ese pacto de amor una relación filial con Dios como un Padre, Abba. Por eso la revelación de Jesús acerca de Dios es justamente el papá, el Padre amoroso. Vivir esta realidad de la alianza que me pone en comunión me hace descubrir entonces ahora una identidad de Dios. ¿Qué imagen de Dios tengo? Entonces Jesús me revela la imagen de un Dios que es Padre. Por medio de Él tengo una filiación, y es en Él que voy a encontrar la realidad de la fraternidad. Esta iglesia, pueblo de Dios, experimenta en la oportunidad de la revelación de Jesús el ir a ser una sociedad o una comunidad inclusive de contraste. Es decir, frente a otras realidades, frente a otras formas de ser, frente a otras concepciones de vivir la vida de la fe, permite que ahora se sea un pueblo de corte escatológico, porque en la unidad, en la comunión, está la esperanza de esa salvación. Entonces, esta realidad de filiación con el Padre pone a la iglesia a vivir una experiencia comunitaria donde Dios es el Padre, donde los demás son los hermanos. Y desde esa relación se va entretejiendo una red en la que encontramos caminos de dar frutos en la experiencia de la fe. Así lo ha vivido el pueblo de Israel. Se va constituyendo casa de comunión, se va constituyendo pueblo de la alianza, se va realizando en la oportunidad de reconocer a Dios como su Padre y los demás como hermanos. En medio de esa realidad, decía, está el sacerdote, como Cristo, al servicio de esa realidad. En este sentido, al servicio de esa realidad, miramos, por ejemplo, cómo los apóstoles, llamados por Jesús a continuar con esta obra, animan la salvación, convocan y construyen la comunidad. Ya podemos ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y considerar cómo la constitución de esta unidad tiene una forma de vida. El constituirse esa comunidad fraterna, vivir esta experiencia de ser pueblo de Dios, donde diversos ministerios, diversas actitudes, donde diversos carismas confluyen, le va a ir dando una estructura de comunión a la vida de ser iglesia.
a la vida de ser asamblea, de ser convocado en torno a aquel que es la palabra. Pues los apóstoles tendrán que animar la salvación, convocar para construir esa comunidad. Cuando miramos la vida de los apóstoles y leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, conocido por todos nosotros, Hechos 2:42, vemos las categorías o las formas como las características que tiene la comunidad cristiana. Ya nosotros no las sabemos seguramente de memoria. A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la oración y a la fracción del pan. Se entiende aquí la comunión no solo el hecho de poner todo en común, sino que esta vida de relación, de fraternidad que brota de asumir que Dios es el Padre. Pues sí, hay unas características fundamentales de este hecho de ser iglesia, que se constituye, por lo tanto, un cuerpo místico. Es el cuerpo místico de Cristo, por lo que es ese cuerpo místico el que va a visibilizar la presencia de Cristo en medio de la realidad. El sacerdote está en esa realidad como Cristo, representando a Cristo como cabeza, pastor y esposo de la iglesia, por lo que se sitúa no solo en la iglesia, sino también al frente de la iglesia. Y aquí quizás a lo que yo quiero ir con mayor profundidad. Si me doy cuenta que la imagen en la que mi corazón se va a realizar es en la Trinidad, mi servicio en la iglesia como Cristo, pastor, cabeza, esposo de la iglesia, se tendrá que realizar en la capacidad de encontrar unas actitudes que realicen esa nueva alianza, es decir, que vuelva constantemente a esa nueva alianza para hacer la realidad entre nosotros. El sacerdote está llamado a hacer esta realidad a través del anuncio de la palabra, de la celebración de los sacramentos y de el cuidado de esa fraternidad a través de la caridad pastoral. Básicamente esas palabras son de la pastoredad hoy. El sacerdote, en medio de esa realidad eclesial, tendrá que preguntarse con el corazón configurado a Cristo, al servicio de esa iglesia, al frente de la iglesia, como esposo de esa iglesia, como cabeza de esa iglesia. ¿Qué actitudes tengo que tener? Y de aquí es la idea de que el sacerdote tendrá que tener un corazón a imagen de esa eclesiología, un corazón sinodal. En este sentido, hay actitudes que tienen que brotar del corazón sinodal del presbítero. Una primera y fundamental es la de la escucha. Esto, de alguna u otra manera, seguramente nosotros lo manejamos. Yo no pretendo aquí precisar el agua tibia, sino hacer consideraciones que nos inviten a hacer un proceso de reflexión interior. Por ello, el corazón del sacerdote en el servicio de la iglesia tendrá que ser un corazón que está disponible, que tiene una actitud primera a la escucha. Y esto es un poco difícil para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos escuchen, por eso muchas veces no estamos en la disposición de escuchar. Estamos en muchos momentos de nuestra vida acostumbrados a aconsejar, por eso no somos muy buenos recibiendo consejos. Nos pone el corazón sinodal en la realización de una misión que tendrá que perfilar el oído interior de cada uno de nosotros para descubrir cómo mi corazón tendrá que asumir esta actitud. Y esa es la actitud sinodal. En el proceso sinodal hemos precisado justamente que una de las fases es la de la escucha. Entonces, en este itinerario que se marca en el proceso sinodal de la iglesia, a propósito del sínodo, de la sinodalidad, descubrimos que el corazón del presbítero tiene que tener esta actitud, la de la escucha. Escuchar, ustedes lo saben, es más que oír. Es una disposición de acercarse al otro
contemplando lo sagrado que tiene el otro. Y lo sagrado que tiene el otro es la vida. Una vida que está marcada por la dignidad del amor de Dios. Por eso mi escucha no es simplemente un acto metodológico con el que yo más o menos le pongo cuidado a alguien. O si le estoy poniendo cuidado a alguien, lo estoy haciendo con el referente de ver qué le contesto. Esta escucha es una disposición mucho más profunda del ejercicio exterior de solamente poner cuidado o poner atención. Es adentrarme al misterio mismo de la realidad de Dios y del otro. Y cuando hago este ejercicio, entro en la realidad de mi propio ser. Porque aquí está la triple relación de la escucha. Una escucha a Dios, una escucha a la realidad o al hermano y una escucha a nosotros mismos. En definitiva, en nosotros mismos. A través de nuestra propia naturaleza humana, Dios también habla y también la realidad nos va diciendo algo. Es necesario que resuene entre nosotros aquel llamado que el mismo Dios hace al pueblo con el famoso escucha a Israel, el Shema. En este sentido, es necesario que esta escucha sea para nosotros la oportunidad de encontrar una obediencia, la oportunidad de encontrar la renovación de la alianza, del pacto de amor, es decir, de mi manera de tener una filiación con el Padre, en la acción del Espíritu Santo que me hermana en Cristo con los demás. Cuando estoy dispuesto a esta escucha, como dirá el apóstol Pablo, esa fe que entra por el oído va a generar en mí actitudes que brotarán del corazón. Escuchar a Dios es lo primero. Una escucha al Dios que se nos comunica como palabra en la palabra. Hemos escuchado mucho palabra. Somos hombres de la palabra. Nos ha tocado que dirigir infinidad de palabras. Pero muchas veces escuchando la palabra, no escuchamos a aquel que es la palabra. Permítanme la imagen. Tenemos la escritura, la escuchamos, pero no hacemos que por medio de la escucha de la escritura, aquel que es la palabra, Jesús, pueda entonar mi vida en la capacidad de escuchar su voz profundamente entre nosotros. En este sentido, será necesario que esta escucha de la palabra permita que mi palabra tenga aquel que es la palabra. Dice San Agustín que en muchos momentos se predica esa palabra sin tomar en cuenta aquel que es la palabra. Por lo tanto, comunicamos una palabra vacía del que es la palabra. Un juego de palabras para sintonizar con la idea de que si hay un ejercicio claro en el corazón sinodal del presbítero, es estar siempre en la disposición de la escucha de la palabra. Instrumentalizamos con facilidad la palabra, porque bueno, la utilizamos con los criterios pastorales, para la predicación, la utilizamos para un encuentro, para un retiro, buscamos la cita bíblica, precisamos algunas notas exegéticas acerca de la palabra de Dios. Pero dejar que esa palabra interpele nuestra vida, dejar que esa palabra tenga un ejercicio, como hace el ganado, de rumiarla, para sacarle todo el provecho, para que se haga nueva en nosotros, para que se haga acción creadora en nosotros, porque eso es la palabra, alabar. Dejar que ella actúe de una forma creadora, que recree el amor de Dios en mi vida,
Pues es un ejercicio que necesita de escucha. Me pongo entonces en sintonía de la escucha de esa palabra. Una palabra que me permite no ser un predicador vacío, sino que escuchándola desde dentro tengo la capacidad de ir buscando esa voz de Dios que me va no solo diciendo algo por lo que puedo decir, sino que va haciendo algo que yo puedo decir con mi propia vida, porque mi vida se basa en palabra. Es el acontecimiento revelador de Jesús, que es palabra, pero palabra y obra. Entonces también el presbítero, en esa disposición de la escucha, con este corazón sinodal, tendrá que asumir desde la fuente de la palabra, beber de esa palabra, para que su propia vida sea palabra. La credibilidad de nuestra predicación muchas veces no está en la elocuencia o en lo académico o en las formas. Puede ser una palabra muy sencilla justamente. Además estamos llamados justo a eso, a la sencillez. Pero una palabra que tendrá la autoridad, la capacidad de la vivencia interior de esa palabra. Recordemos la diferencia que nos propone el Evangelio entre los maestros de la ley, la autoridad que ellos tenían y la autoridad que tenía Jesús. Esta autoridad pasa por el hecho de que Jesús lo que dice lo hace, pero no solo eso, sino que también haciendo dice y dice haciendo. Es lo más característico de la palabra. Oír la palabra, escuchar la palabra, nos pone en esta dimensión de encontrar que en nuestro ministerio sacerdotal nosotros seamos palabra encarnada, como Jesús, que nutre la comunidad, que hace comunión, que vuelve a la alianza por medio de su entrega como palabra, porque riega la realidad con el acontecimiento de la entrega de su propia vida. Entonces es una palabra, como la parábola del sembrador, cuya semilla se esparce. También mi vida, el escuchar esa palabra, tendrá que tener esa sintonía de vivenciarla, de vivirla, de no ser vacío de esa palabra. No solo, decía, porque no sabemos unos versículos o porque sabemos dar explicaciones exegéticas, sino porque somos capaces con nuestra propia vida de que aquello que hemos oído ahora se transmite en el oído de la comunidad para generar el encuentro con aquel que es el Padre. Escucho al mismo tiempo a la realidad. El libro del Éxodo, en el capítulo 2, nos recuerda aquel llamado. Dios le dice a Moisés: he escuchado el clamor del pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y Moisés asume un proceso, como en el Antiguo Testamento, prefiguración de Cristo, de liberación del pueblo, de encarnar un proceso de liberación que brota esperanza. Escuchar la realidad, escuchar al oprimido, aquel que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 38, versículo 10, se siente buscando a alguien que salga fiador por él. El sacerdote que escucha la realidad tendrá que tener una respuesta en la escucha del sufrimiento del otro para salir fiador por él. Si no es capaz el sacerdote tener un corazón sinodal, es decir, de escucha de la realidad, nunca va a poder realizar la labor de salir como liberador o hacer la acción de Cristo, que es el liberador. Nunca va a tener la capacidad de dar una palabra de esperanza, nunca tendrá tiempo para ver cómo pone a través de la palabra, de los sacramentos, de la caridad, de la misma fraternidad, la disposición de la salvación, del consuelo salvador de Dios. El pueblo grita en silencio. Quizás tendríamos que tener así claro la imagen de pronto con este pintor. Ahora me olvida de dónde es, pero es Edvard Munch, El grito,
recuerdan esa imagen, que cuando ve la realidad la plasma con un rostro largo, asombrado. El sacerdote también, al mirar la realidad, a escuchar la realidad, tiene que asumir que hay un grito que le debe interpelar en su propia vida. Entonces, este grito nosotros tenemos que escucharlo. Y la gente grita en el silencio. Los grandes sufrimientos de la realidad no son expresiones que se levantan por los grandes medios de comunicación, no son expresiones que están en los titulares de las noticias. Los grandes sufrimientos, los grandes gritos de la realidad están en los silencios. En esos silencios de la gente que no se atreve ni siquiera a acercarse para decir lo que le duele. En ese silencio de la gente que desorientada en el camino trata de buscar cómo resolver hasta lo más básico de la existencia, como es la comida. Pues estos gritos del silencio, el sacerdote tiene que acostumbrarse a escuchar. Si no los escucha, no podrá dar una respuesta. Es de esta escucha donde el corazón sinodal tiene la capacidad de realizar el mismo servicio de Cristo, para dar esperanza, para consolar. Tenemos que estar atentos en medio de este mundo de ruidos, de bullas, de ocupaciones, de más puestos que autobuses, a la capacidad de tener un oído afinado a la escucha del silencio de aquel que ahí en su experiencia de soledad, de mudez, también grita. Esta realidad que miramos en la comunidad, en la gente que servimos, también hay que mirarla en la realidad de la comunidad que somos como presbiterio, en la comunidad que somos como diócesis, porque también dentro de este grupo no estamos exentos de que hayan gritos silenciosos que claman de esa fraternidad, de la capacidad de la escucha de los unos con los otros. Pues es viviendo allí, en esa experiencia de comunidad diocesana, donde nos adiestramos como una escuela en la capacidad de ir a la escucha de la realidad, habiendo escuchado la palabra. Por ello es necesario que también entre nosotros seamos capaces de escucharnos más y de criticarnos menos. Somos muy rápidos, fáciles, lenguas ágiles para hablar los unos con los otros, pero oído atento ante el silencio, ante la experiencia, ante lo que incomoda, ante lo que vive, ante lo que sufre, ante lo que padece el hermano. Vivir esta experiencia de escucha nos puede lanzar a la capacidad, no solo de que yo le diga algo al hermano, no solo de que yo le pueda dar un consejo o la receta como alguno espera que se le dé, y mucho más a propósito de retiros, que se den recetas o fórmulas para solucionar tales realidades, sino que aquí lo más importante de este proceso de la escucha es que yo descubra quién es el otro en la realidad de mi vida. Aquí lo más importante es que yo rescate mi realidad de filiación, porque soy hijo del Padre, viviendo el misterio de la alianza para hacerme fraterno con el otro, descubriendo en el otro la presencia del mismo Cristo sufriente que también me habla. Entonces, en la capacidad de esta escucha, voy forjando una escuela de comunión que permite no solo pastorear allí al frente de la iglesia, al frente de la comunidad, sino que estando dentro de ella, la voy edificando. ¿Cuán importante es la escucha? ¿Cuán difícil para el presbítero es la escucha? Aunque nos han dado dos orejas, y a mí me las dieron bien grandes, y nos han dado una sola boca, nosotros lo que más hacemos es hablar. En este sentido, es una escucha paciente, pero es una escucha que tiene la capacidad de reconocer en ella la voz del Espíritu. Y esto es lo importante.
cómo a través de esta realidad de escucha, el Espíritu va entrando en mí, inquietando el corazón, ensanchando el corazón, iluminando el corazón, calentando el corazón, para lanzarme a la experiencia de la fraternidad, para lanzarme a la experiencia de ver cómo el otro está en mi camino como un hermano. Entonces nos constituimos muchas veces Caínes y Abeles. No sé cuál es el Caín y cuál es el Abel, esa es tarea de ustedes, pero en este sentido será necesario vivir la experiencia de tener una filiación de realidad desde la alianza sacramental, que tiene ese sello de impronta con el hecho del orden sacerdotal, para redescubrir que nosotros no somos enemigos, para redescubrir que nosotros somos hermanos. Y no somos hermanos simplemente porque me caes bien o porque me caes mal, o porque me gusta lo que dices o lo que haces. Eres hermano justamente porque yo tengo una condición esencial en mi naturaleza ministerial. Y esa naturaleza ministerial está marcada por el hecho de que tengo una relación filial con mi Padre. Por lo tanto, soy capaz de vivir una relación de fraternidad con el otro. Esta escucha me tiene que poner en la realidad de descubrir los afectos, los sentimientos, las realidades, las emociones que hace brotar el espíritu en la propia realidad. Una escucha que me pone entonces ahora en la capacidad de hacer encuentro con el otro. Cuando voy a la vida del otro, como le dice Dios a Moisés, quítate el calzado porque la tierra que pisas es sagrada, voy a la vida del otro, no con mis botas de prepotencia, con mis sandalias de santidad, sino que voy justamente con la humanidad, al reconocer la humanidad del otro, para que la humanidad encontrada, ahora los dos podamos escuchar la voz de aquel que es el auténtico maestro, que es Jesús. El corazón del presbítero en la iglesia, al servicio de la iglesia, enfrente de la iglesia, como cabeza, pastor y esposo, tendrá que ser un corazón que escucha. Un corazón sinodal tiene esta actitud que escucha. Voy a considerar, para ir terminando la meditación, otra actitud que tiene que estar en el corazón sinodal del presbítero. La escucha nos hace pasar a algo fundamental, que es el diálogo. La palabra diálogo ya nosotros la tenemos estudiada. Recuerden la fuerza de la palabra, lo que significa logos. No se trata, cuando decimos del diálogo en el corazón del presbítero, el corazón sinodal del presbítero, de una especie de debate en la que proponemos una idea y la defendemos, y esa idea la superponemos como idea que todos los demás tienen que asumir. Con frecuencia esto nos pasa. Es más, uno se pone bravo cuando uno da una idea, piden, díganme una idea, y ponen la idea y uno dice, mi idea ni la tomaron en cuenta, no sé para qué preguntan. Si no la van a tomar en cuenta, pues para qué preguntan. El diálogo no es esa expresión automática con la que ya yo digo algo y eso que yo digo ya se tiene que tomar en cuenta. El diálogo hace una acción creativa, y esa acción creativa es justamente descubrir los principios fundamentales de lo que se comunica. Y al encontrar esos principios fundamentales, lo que voy a encontrar en la realidad del diálogo es la vivencia de la experiencia, de las esperanzas, de las ideas, de lo que el otro tiene.
Claro, en un mundo tan relativizado, entrar en diálogo, en la capacidad de dejar que el otro hable, pero yo también hablar, yo tengo que considerar que mi palabra no necesariamente es la más concorde, la más verdadera. En esto, quizás la teología o la eclesiología acerca del episcopado ha hecho una estructura que ha caído entre nosotros como cooperadores de los obispos del ministerio sacerdotal de Cristo y ha hecho muchas millas y no ha dado mucho entendimiento. Es el hecho de que el obispo es el que tiene la última palabra. Entonces, supeditado a eso, se ha pensado que, bueno, es el que tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la última palabra. Dejémosle que tenga la última palabra, pero no tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Es decir, que en medio de esta comunidad eclesiológica es posible la construcción de un diálogo que pone principios, que pone realidades, que pone experiencia, que van a ir edificando la comunidad. Pues cada uno tiene un carisma, tiene una formación, tiene una vivencia, tiene una experiencia. Es más, lleva consigo una humanidad caracterizada por su realidad familiar, por una carga emocional, por unas realidades que ha vivido, por unas cosas que ha sufrido, por unas cosas que ha padecido, por unas alegrías que entusiasman el corazón. Vivir la experiencia del diálogo nos pone de primera mano quitarnos esa idea. Una idea que, por cierto, a través de un movimiento se ha hecho fuerte. El que obedece no se equivoca. Por lo que vivimos una experiencia de ser una comunidad muda, una comunidad que no entra en una experiencia dialógica para posibilitar que la fuerza de la experiencia en la palabra dé un factor que genere una nueva realidad. No la realidad que yo creo, sino la realidad que el mismo Dios cree y que en el misterio de la Iglesia, como madre y maestra, puede encontrar principios fundamentales en los que se arraiga para saber que estamos en la verdad, en Dios. En este sentido, el diálogo me abre la capacidad del valor pedagógico del silencio. Un valor pedagógico del silencio que permite que yo pueda dejar que el otro hable. La antropología nos ha enseñado un método fundamental que es partir de la experiencia. Ese método latinoamericano, ver, buscar y actuar, que nosotros nos conocemos, o en la catequesis, el método de la experiencia, partiendo con ese momento fundamental de la experiencia del otro. Nos pasa hasta en nuestra vida parroquial. Ya viene uno y viene caminando, a lo mejor la señora por allá, y uno dice, ya no sé qué viene. Y ya uno ya el corazón no es sinodal, sino que se cierra. Ya uno le tiene la respuesta automática, y si es de esas que a uno les cae un poquito como medio pesado, ya uno le pone la cara para que se dé cuenta, y entonces entramos en la incapacidad de saber. Puede ser la misma doña que siempre viene, a lo mejor ha venido siempre con el mismo planteamiento, pero resulta que ese día vino con otro. Pero no tuve la capacidad de dejarle que entrara en diálogo conmigo, por lo que no me enteré ni siquiera de qué era lo que quería. Por lo que mi respuesta en ese diálogo no fue la respuesta más asertiva, más afectiva, ni la que generaba un proceso de liberación, porque a lo mejor venía encorvado y necesitaba ser liberado. En este sentido, el diálogo tiene que generar eso entre nosotros. Estamos tan acostumbrados a vivir procesos ya determinados que no generan en nosotros una novedad. O sea, nosotros somos muy de fórmula. La liturgia nos ha ayudado a eso con los ritos. Ya están las fórmulas, este es el documento, esta es la manera, así se hace, esto hay que hacerlo de esta forma. Si uno se pela 1 centímetro, ya uno dice, ya te vi que no lo hiciste bien, si no pusiste la mano de esta manera, etc. Acostumbrados a eso, no hemos asumido el valor del silencio pedagógico. Porque ahí en ese silencio pedagógico
de la experiencia de ver cómo lo otro habla, cómo la realidad habla, cómo el otro tiene algo que decir, yo puedo experimentar que puede haber un proceso nuevo. Se gesta un proceso. No lo hacemos con una decisión a lo loco, no lo tomamos como algo a la ligera, sino que voy descubriendo en el proceso dialógico la oportunidad de ver la novedad de la acción creativa del Espíritu. Eso implicará siempre un respeto. Entrar en diálogo siempre llevará consigo la capacidad de respetarnos. Es decir, de mirar a la otra persona, no desde lo que solamente dice, porque la persona no es solo lo que dice. A lo mejor estoy diciendo esto y no soy lo que estoy diciendo. Entonces tengo que tener un contexto más global de esa realidad. Por lo que el respeto me permite ir con la claridad del pecho a la persona para descubrir su propia realidad en contexto. Los seres humanos no estamos fuera de un contexto, estamos en una realidad. Y en esa realidad, esa persona requiere de nuestra actitud de respeto. Que alguien se haya movilizado a dialogar conmigo, pensemos cuántas circunstancias, cosas, formas no ha tenido esa persona que pasar, padecer o asumir para llegar a entrar en diálogo conmigo. Y cuando llega el diálogo conmigo, yo ya le pongo una barrera que imposibilita la capacidad de dejarme interpelar por lo que esa persona me está diciendo. Con facilidad en el ejercicio ministerial no estamos abiertos al diálogo. Vuelvo a insistir, nos pasa como la escucha. Somos nosotros los que tenemos que hablar. Somos nosotros los que damos esta palabra. Entonces aquí la que manda es la palabra del Padre. Entonces aquí la que manda es la palabra de fulano de tal, o el amigo del Padre o la amiga del Padre. En este sentido, en el diálogo, tengo que tener la capacidad de que este momento de encuentro con el otro genere en nosotros también una actitud de oración. Una oración que brota de allí, del encuentro con el otro. Porque cuando hago esta experiencia de diálogo con el otro, mi vida se va volviendo oración. Porque en ese diálogo con el otro voy descubriendo también lo que Dios me quiere ir diciendo. La oración será la escuela del diálogo para nosotros. La oración personal, la oración comunitaria, la oración que hacemos con los hermanos, esa oración que edifica la fraternidad, me pone en diálogo, porque tengo que también saberle hablar a Dios, porque tengo que encontrar la capacidad de aprender a hablarle a Dios para hablarle al hermano. Por ello yo no puedo decir cualquier palabra, por ello yo no puedo decir cualquier idea, por ello yo no puedo asumir cualquier teoría e hipótesis, aun cuando sea muy fuerte en la realidad. La carga de la palabra de Jesús, que es la palabra, pone en mí un proceso de encuentro con el otro que me hace hacer oración. Esta oración que brota de la realidad del encuentro con el hermano, ahora se lleva a la realidad del encuentro con Dios, en la intimidad de ese dejar serenar el corazón, para que acallando la palabra sea el corazón el que hable. Recordemos aquella anécdota o historia del cura de Ars frente a Jesús sacramentado. Él me mira y yo lo miro. Cuando la palabra calla, el corazón habla. Como dijo San Agustín, son frases que se me vienen hacia la mente, por eso me perdonan de dónde están. Aquel que canta con la voz por fuerza tendrá que callar, pero aquel que canta con el alma o con el corazón jamás callará. El diálogo tiene que llevarnos a esa experiencia, a la experiencia de vivir una intimidad de oración que nos pone en la contemplación de aquel que es el amor. Y es que el amor va justamente a tener su pacificación
en la experiencia de sentirse amado, en la experiencia de sentirse tocado por aquel que es Dios. Por supuesto, es necesario que este diálogo nos ponga en la capacidad de recrear entre nosotros medios, y podemos decir institucionales, o podríamos decir instancias de participación para la misión, realidades que permitan que el diálogo tenga entre nosotros una mejor manera de realizarse. Y si hay algo que hoy se describe, es que toda esta realidad institucional, pastoral, tiene que ser una realidad de conversión de las estructuras que permitan tener una filiación de horizontalidad, no de verticalidad. Esa es la autoridad, y entonces, como es la autoridad, yo tiemblo para decirle algo. Bueno, al respeto, a los principios, pero a la honestidad de la comunicación. O porque yo soy la autoridad, no se me puede decir absolutamente nada. O porque yo tengo este determinado servicio, tengo esta determinada ínfula con la que cierro y pongo una pared. Entonces hay aquí un proceso en el corazón sinodal del presbítero que convierte las estructuras institucionales para crear espacios de diálogos que permitan un nuevo proceso, una nueva realidad que responda, bueno, primero en nuestra vida de santidad, y desde esa vida de santidad transmitiendo al mismo Cristo en la vida de la edificación de la comunidad que está llamada a ser eso, una iglesia. Y aquí la oportunidad en nosotros mismos de la participación de nuestros agentes de pastoral, de nuestros laicos, de nuestra gente, de los que están alejados, de los que están cerca, de los que nos caen bien, de los que nos caen mal. Una conversión de esas estructuras desde la horizontalidad, esos brazos abiertos que dan la capacidad del encuentro en la escucha de las voces hasta disidentes de nuestros propios pensamientos. No quiero mortificarles más, pero consideremos el corazón sinodal del presbítero tendrá en el servicio de la iglesia que asumir hasta ahora estas dos primeras actitudes: escucha y diálogo. Profundicen con todo lo que ustedes saben, pónganle los elementos reflexivos y académicos que quieran. Consideren solamente este punto de reflexión para motivarles a que hagamos un proceso personal en el que vayamos identificando: mi corazón está siendo sinodal, está dispuesto a la escucha, ¿cómo la estoy realizando? Mi diálogo está creando experiencias horizontales de encuentro que me permiten hablar con el hermano y hablar con Dios. Les dejo para la reflexión personal el texto de Juan 15, del versículo 9 al 17. Juan 15, 9 al 17. Les propongo 3 preguntas. En la lectura, si usted quiere orante de este texto, utilice cualquier metodología. Solamente le propongo estas preguntas por si a algunos les sirven. Si no, haga usted sus propias preguntas. Juan 15, 9, 17. La primera pregunta: ¿mi medida para amar es la medida de Cristo? ¿Mi medida para amar es la medida de Cristo? Segunda pregunta: si la altura del amor es el servicio, ¿qué estatura tengo? Si la altura del amor es el servicio, ¿qué estatura tengo? Y la tercera pregunta que les propongo es: ¿sirvo por amor a Dios? Gracias por la paciencia. Sigamos adelante en ir configurando nuestro corazón con Cristo buen pastor. Buen provecho.
Gracias.